Legendary. Saga Caraval dos Stefani Garber. Segunda parte. Valenda, capital del Imperio Meridional. Capítulo 7. Según las leyendas, Valenda había sido en el pasado la antigua ciudad de Alcara, hogar de los destinos representados en cada baraja del porvenir. Ellos construyeron la ciudad con su magia, una magia tan antigua y concentrada que incluso siglos después de la desaparición de aquellos seres, quedaban restos de sus resplandecientes hechizos, que volvían las colinas de Valenda tan brillantes que por la noche podían iluminar la mitad del Imperio Meridional. Tella no sabía si aquella leyenda era cierta, pero la creyó cuando vio el primer atisbo del puerto de Valenda al atardecer. Un ocaso violeta lo cubría todo con sombras de un profundo púrpura, y aún así el mundo ante sus ojos destellaba, desde las puntas de sus primitivas ruinas formadas por columnas desmoronadas y arcadas enormes, a las tranquilas aguas que lamían el casco de la Esmeralda. El desvencijado muelle de su isla natal, Trisda, parecía hecho de huesos quebradizos comparado con el embarcadero recio y lleno de vida que se extendía ante ella, flanqueado de veleros y goletas en los que ondeaban banderas de un verde sirena. Algunos estaban capitaneados por mujeres, llamativamente vestidas con faldas de brillante cuero y botas que subían hasta sus muslos. A Tella ya le encantaba aquel lugar. Su imaginación voló mientras estiraba el cuello para mirar el cielo. Había oído que había carruajes aéreos que sobrevolaban la montañosa ciudad como pájaros, pero era diferente verlos en persona. Se movían a través del cielo lavanda, cada vez más oscuro, con la elegancia de las nubes pintadas, subiendo y bajando en estallidos de orquídea, topacio, magenta, lila, mantequilla, menta y otros tonos que Tella todavía desconocía. En realidad, lo que hacía no era volar, sino deslizarse bajo los gruesos cables que cruzaban los distintos barrios de Valenda. «Vamos», la urgió Scarlett, agarrando la mano de Julian mientras bajaban al muelle abarrotado. Un grupo especial de carruajes aéreos nos llevará directamente al palacio. No debemos llegar tarde. Su barco se había retrasado, así que todos se movían con paso acelerado. Se oían montones de «ten cuidado» y «mira por dónde andas». Tella apresuró sus cortas piernas para mantener el paso mientras agarraba el pequeño baúl que contenía el oráculo, así como la mayor parte de su fortuna. «Disculpe». Un joven delgado vestido de mensajero apareció en el extremo del embarcadero. «¿Es usted la señorita Donatella Dragna?» «Sí», contestó Tella. El mensajero le señaló un grupo de barriles en otra de las dársenas. Tella no pensaba seguirlo. Nunca había creído del todo las historias de su yaya sobre cuán peligrosas podían ser las calles de Valenda para una chica, pero sabía lo fácil que era que una persona desapareciera en un muelle. Lo único que se necesitaba era que alguien la arrastrara hasta un barco y la lanzara bajo la cubierta mientras los demás miraban hacia otro lado. «Tengo que alcanzar a mi hermana», dijo Tella. «Por favor, señorita, no se vaya, no me pagarán si se marcha». El mensajero le mostró un sobre sellado con un círculo de lacre dorado que formaba una intrincada combinación de dagas y espadas destrozadas. Tella lo reconoció de inmediato. Su amigo. ¿Cómo se había enterado de que ya estaba en Valenda? Como respondiendo a su pregunta, la moneda del infortunio que llevaba en el bolsillo latió como un corazón. Debía haberla usado para rastrearla, una prueba más de su habilidad para encontrar a la gente. Tella llamó a Scarlett y a Julian, les dijo que los alcanzaría más tarde y se dirigió a la otra dársena junto con el mensajero. Tras esconderse detrás del grupo de pesados barriles, el mensajero le entregó a Tella el comunicado y se marchó con premura antes de que la chica pudiera romper el sello. En el interior del sobre había 2 cuadrados de papel. El primero era una hoja sencilla cubierta de una letra que reconocía. «Bienvenida a Valenda, Donatella. Discúlpame por no recibirte en persona, pero no te preocupes, no seguiré siendo un desconocido. Estoy seguro de que estás tan ansiosa por encontrar a tu madre como yo,
por descubrir el nombre de Legend. Conociéndote, imagino que participarás en Caraval, pero, solo por si acaso, he incluido una invitación a las celebraciones de la primera noche. Lleva la moneda que te di al baile antes de medianoche. Guárdala en tu palma, y yo te encontraré. No llegues tarde, no me quedaré mucho tiempo. Hasta entonces, un amigo. Tella sacó la otra hoja, que resultó ser una página iridiscente cubierta de florida tinta azul real. Legend te ha elegido para jugar una partida que podría cambiar tu destino. En honor al 75º cumpleaños de la emperatriz Elantina, Caraval visitará las calles de Valenda durante 6 mágicas noches. Tu aventura comenzará en el baile predestinado, en el interior del castillo Idlewild. El 30 era el día siguiente, demasiado pronto para reunirse con su amigo. Nigel le había dicho que la única manera de descubrir el nombre de Legend era ganar Caraval. Necesitaba otra semana para jugar y ganar la partida. Seguramente su amigo le daría más tiempo. Pero, ¿y si le decía que no y se negaba a reunirla con su madre? Una ola revoltosa hizo que la dársena se moviera. Pero incluso después de estabilizarse, Tella continuó sintiéndose insegura, como si el destino hubiera parpadeado y el futuro de su mundo hubiera cambiado de forma. Rápidamente, dejó el pequeño baúl que tenía en las manos sobre la tarima. Oculta detrás de los barriles, nadie la vio abrir el cofrecillo, aunque no se habría detenido, ni aunque una barca llena de gente estuviera mirándola. Necesitaba comprobar el oráculo. Normalmente notaba un hormigueo al tocarlo, pero cuando rozó el rectángulo de papel, los dedos se le entumecieron. Todo se entumeció cuando vio la nueva imagen. Su madre ya no estaba atrapada tras los barrotes de una celda, tenía los labios azulados, pálida y muerta. Tella agarró la carta con tanta fuerza que debería haberse arrugado en su mano, pero el pequeño objeto mágico parecía indestructible. Ella se derrumbó contra los barriles húmedos. Algo nuevo debía haber ocurrido para alterar el futuro de su madre. Tella había dormido durante los últimos 4 días. El cambio no podía ser resultado de sus actos, a menos que tuviera algo que ver con la conversación que había tenido con Nigel. Julian le había advertido que los adivinos como Nigel jugaban con el futuro. Quizá había sentido algo en su destino que ponía a Legend en peligro, o puede que Legend quisiera jugar con ella para castigarla por intentar descubrir su secreto mejor guardado, y lo que el maestro de Caraval había planeado también había cambiado el destino de su madre. La idea debería haberla asustado. No era bueno tener a Legend como enemigo, pero, por alguna retorcida razón, ese pensamiento solo la hacía desear jugar con más fuerza. Ahora, solo tenía que convencer a su amigo de que le diera otra semana para ganar Caraval, descubrir el nombre de Legend y salvar la vida de su madre. Cuando llegó a la cochera, la noche había cubierto la ciudad con su manto. Afuera la noche era fría, pero dentro de la cochera el aire era agradable, iluminado por la difusa luz ambarina de las lámparas. Pasó junto a los carruajes, coloridos y unidos a los gruesos cables que conducían a todas las partes de la ciudad. La línea del palacio estaba al final, pero Scarlett no estaba a la vista. Tella le había dicho que la alcanzaría más tarde, pero aún así la sorprendía que no la hubiera esperado. El carruaje que pendía ante ella se balanceó cuando un corpulento cochero abrió la puerta de marfil y le señaló el acogedor compartimento, cubierto de cojines enmantequillados tapizados con un grueso tejido azul real, a juego con las cortinas que cubrían las ventanas ovaladas. Solo había un pasajero más, un joven de cabello dorado al que no reconoció. Los intérpretes de Legend habían zarpado en 2 barcos hacia Valenda, y Tella suponía que había personas que trabajaban para él a los que todavía no había conocido. Aún así, sospechaba que aquel joven no era uno de ellos. Aunque solo era un par de años mayor que ella, parecía haber pasado siglos practicando el desinterés. Incluso su arrugada levita de terciopelo
Parecía aburrida, acomodado como estaba sobre los mullidos asientos de cuero. Apartando la mirada de Tella intencionadamente, mordió una manzana de un blanco intenso. «No puedes subir aquí». «¿Perdona?» «Me has oído con claridad. Tienes que marcharte». Su tono era tan perezoso como su postura despreocupada, lo que la hizo pensar que era un auténtico pasota o que estaba tan acostumbrado a que la gente estuviera pendiente de sus palabras que ni siquiera intentaba sonar imperativo. Un noble malcriado. Tella nunca había conocido a un aristócrata que le cayera bien. A menudo acudían a su padre para pedirle favores ilegales, ofreciéndole dinero pero jamás respeto. Todos parecían pensar que sus gotitas de sangre real los hacían superiores a todos los demás. «Si no deseas hacer el trayecto conmigo, puedes marcharte», le dijo. El joven noble respondió ladeando ligeramente su cabeza dorada y frunciendo sus labios finos con lentitud, como si hubiera mordido una parte harinosa de la manzana. «Sal del vagón», le advirtió una voz en su cabeza. «Es más peligroso de lo que parece». Pero no iba a dejarse amedrentar por un joven demasiado perezoso como para apartarse el cabello de los ojos inyectados en sangre. Odiaba que la gente usara su riqueza o su título como excusa para tratar mal a los demás. Le recordaba demasiado a su padre, y el carruaje ya estaba ascendiendo, elevándose en el cielo nocturno con cada uno de los rápidos latidos de su corazón. «Tú debes ser una de las intérpretes de Legend». Era posible que el joven se hubiera reído, pero sonó demasiado cruel para que Tella estuviera segura. Se inclinó hacia adelante en el íntimo espacio, llenando el vagón con el aroma acre de las manzanas y la irritación. «Me pregunto si podrías ayudarme con algo sobre lo que tengo curiosidad. He oído que los intérpretes de Legend nunca mueren de verdad, así que puede que te empuje al exterior para descubrir si los rumores son ciertos». Tella no sabía si la amenaza del joven era real, pero responder era demasiado tentador. «No si yo te empujo primero». Esto le ganó un vistazo de unos hoyuelos que podrían haber sido adorables, pero que, de algún modo, conseguían parecer antipáticos, como una destellante piedra preciosa en la empuñadura de una espada de doble filo. Tella no podía decidir si sus rasgos eran demasiado duros para ser atractivos, o si era el tipo de belleza que dolía mirar, el devastador encanto que te abriría la garganta mientras estás concentrada mirando sus fríos e impredecibles ojos. «Cuidado, niña. Es posible que seas una de las invitadas de la emperatriz, pero en su corte no todos son tan indulgentes como yo, y yo no lo soy en absoluto». Crunch. Volvió a morder su manzana blanca con los dientes afilados antes de dejarla caer sobre las zapatillas de Tella. La joven le devolvió la manzana de una patada y fingió que no le preocupaba lo más mínimo que intentara cumplir su amenaza, hasta el punto de girar la cabeza y apartar los ojos de él para mirar por la ventana mientras el carruaje seguía sobrevolando la ciudad. Debió funcionar. Por el rabillo del ojo vio al joven cerrando los ojos mientras pasaban sobre los barrios más famosos de Valenda. Algunos distritos tenían peor reputación que otros, como el barrio de las especias, donde los rumores afirmaban que podían encontrarse artículos deliciosamente ilícitos, o el distrito del templo, donde se practicaban distintas religiones, y al parecer había incluso una iglesia de Legend. Estaba demasiado oscuro para distinguir algo, pero Tella siguió mirando hasta que el carruaje comenzó su descenso hacia el palacio, y por fin pudo ver algo más que las tenues y románticas luces que brillaban en el cielo. Lo único que pudo pensar fue: los libros de cuentos mienten. A Tella nunca le habían interesado demasiado los castillos ni los palacios. Había sido Scarlett quien había fantaseado con escapar a una aislada fortaleza de piedra con un noble rico o un joven rey. Para su hermana, los castillos eran bastiones de seguridad que ofrecían protección. Tella los veía como prisiones elegantes, perfectas para vigilar, controlar y castigar. Eran versiones más grandes de la asfixiante mansión de su padre en Trisda, poco mejores que una jaula. Pero mientras su carruaje continuaba con su lento descenso,
Se preguntó si se habría apresurado al juzgar. Siempre había imaginado que los castillos eran armatostes de piedra gris, llenos de moho y pasillos húmedos, pero el resplandeciente palacio de Elantina prendía fuego a la noche como un tesoro robado de la guarida de un dragón. Le pareció oír resoplar al joven noble, probablemente por su expresión de asombro, pero no le importó. De hecho, lo compadecía si no era capaz de apreciar aquella belleza. El palacio de Elantina se alzaba sobre la colina más alta de Valenda. En su centro, su célebre torre dorada resplandecía como un faro en brillantes tonos cobres y corales. La regia estructura era recta hasta su parte superior, donde se arqueaba como una corona en una imagen reflejada de la torre perdida de la baraja del porvenir. Tella contuvo el aliento. Aquel era el edificio más alto que había visto nunca y de algún modo parecía vivo. Gobernaba como un monarca eterno, presidiendo las 5 alas arqueadas y enjolladas que se extendían desde la torre como las puntas de una estrella. Y ella viviría en el interior de aquella estrella durante una semana. Ya no se sentía tan cansada y prácticamente brincó en su asiento cuando el carruaje aterrizó por fin. El perezoso noble sentado frente a ella la ignoró mientras atravesaba la puerta para salir a la cavernosa cochera. Tella se preguntó si era la última en llegar. El único sonido que oía era el pesado crujido de las ruedas dentadas que movían los distintos carruajes. No veía a ninguno de los intérpretes de Legend, ni a su hermana, pero entre los cables de los balanceantes vagones había un grupo de inexpresivos guardias con armadura. Uno de ellos siguió cada uno de sus movimientos, con un tintineo de su coraza, mientras abandonaba los vagones y entraba en los exquisitos jardines de la emperatriz. Aunque había sido Elantina quien había invitado a la compañía de Legend, mientras atravesaba los jardines de piedra erosionados por el tiempo y los elaborados topiarios, tuvo la repentina impresión de que la emperatriz no confiaba en sus visitantes. Esto hizo que se preguntara por qué los había invitado a alojarse en el palacio y a actuar para su cumpleaños. Había oído que cuando era más joven, la emperatriz Elantina había tenido un lado salvaje. Se había escabullido a menudo al intimidante barrio de las especias para fingirse plebeya y vivir todo tipo de escandalosas aventuras y encuentros románticos. Por desgracia, durante la mayor parte de la vida de Tella, la emperatriz había sido conocida por ser mucho menos osada. Quizás invitar a los intérpretes de Legend era su modo de ser temeraria de nuevo, pero Tella lo dudaba. Alguien que había gobernado durante tanto tiempo como Elantina no haría nada con irreflexivo abandono. De algún modo, el interior del palacio era incluso más glorioso que su resplandeciente exterior. Todo era imposiblemente grande, como si los destinos lo hubieran construido solo para mostrar su poder y después hubieran desaparecido, dejándolo atrás. Los brillantes suelos de lapislázuli reflejaron la entrada de Tella mientras pasaba junto a columnas de cuarzo azul más grandes que robles y a cristalinas lámparas de aceite tan altas como una persona. Los criados iban de un lado a otro, subiendo y bajando las enormes escaleras de mármol como ráfagas de nieve, pero Tella seguía sin ver ni rastro de su hermana o del resto de los intérpretes. Bienvenida. Una mujer vestida con un imponente tono azul se detuvo ante ella. Soy la gobernanta del ala Zafiro, Donatella Dragna. He venido con los intérpretes de Legend, aunque me temo que llego un poco tarde. Muy tarde, diría yo, le dijo la gobernanta, pero lo hizo con una sonrisa y Tella se sintió un poco aliviada. La mujer miró la lista que tenía en las manos, murmurando en voz baja hasta que el agradable sonido se desvaneció. Su sonrisa desapareció a continuación. ¿Podrías repetirme tu nombre? Donatella Dragna. Veo una Scarlet Dragna. Esa es mi hermana. La mujer levantó la mirada y sus ojos se posaron brevemente en el guardia que había escoltado a Tella hasta allí. Aunque tu hermana sea una de nuestras invitadas, me temo que tú no apareces en la lista.
¿Estás segura de que has sido invitada?